Bien, y finalmente, para terminar de entender estas relaciones entre los países y cómo los estados se comunican entre sí, dos cosas les quiero recordar. Primero, creo que lo alcanzamos a decir en la primera clase que tuvimos, el mundo es cada vez más chico y las relaciones entre los países son muy importantes. Todos tenemos la posibilidad de viajar y de conocer otros países, de conocer otros estados. Es muy importante que conozcamos estas cosas porque, llegado el punto, si ustedes tuvieran que viajar a otro país, deben saber cómo comportarse y deben saber que las relaciones entre los países se construyen diariamente por las acciones de los ciudadanos, ¿sí? A veces cuando un jefe de Estado dice alguna cosa que ofende a otro país, rápidamente tiene que haber una respuesta diplomática, porque los países, como los vecinos, no nos podemos estar maltratando ni insultando, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a otro país o alguien viene de otro país a visitarnos al nuestro, tenemos que tener una conducta coherente. Debemos respetar la bandera, debemos ser respetuosos en el momento en que se canta el himno, ser respetuosos de la cultura, de su bagaje, por ejemplo, de sus monumentos, de sus comidas, de sus tradiciones, así como nos gusta que los representantes o los vecinos o los visitantes de otros países lo sean con nosotros, nosotros debemos serlos con los demás países. Por eso es muy importante tener claro que cada país tiene su identidad, su idiosincrasia y debe ser respetada. Bien, y los países también establecen acuerdos para la convivencia y para la cooperación, ¿sí? Ustedes piensen esto. Si yo voy a comprar papas a una verdulería y compro 1 kilo de papas, la voy a pagar 40 pesos. Si nos juntamos varias familias y compramos una bolsa de papas, el kilo de papas a lo mejor nos termina saliendo 8 pesos o 10 pesos. ¿Qué es lo que conviene entonces? Comerciar en bloque, en grupo. Compramos mucha cantidad y nos va a salir mucho más barato. Lo mismo nos pasa si vendemos. Si vendemos mucha cantidad de producción, podemos conseguir buenos precios y buenos mercados. Entonces, los países hacen algo parecido y establecen alianzas, generalmente comerciales. Pero muchas veces esas alianzas han ido creciendo y avanzando y también se convierten en alianzas culturales, de protección de fronteras, y todo esto se logra firmando acuerdos. Y así se han ido formando lo que denominamos los bloques regionales. Por ejemplo, la UNASUR, el Mercosur y el NAFTA son 3 organizaciones americanas. En el caso de la UNASUR y el Mercosur son bastante parecidos porque están formados por países de América del Sur. Y en el caso del NAFTA está formado por Estados Unidos, Canadá y México. Y estos países han firmado acuerdos, por ejemplo, para establecer el mismo precio a un determinado producto que todos vendemos, o para establecer ciertas leyes de inmigración, o para poder circular libremente por todos los países de América del Sur con el mismo documento, sin necesidad de usar pasaporte. Esos acuerdos se logran firmándolos dentro de los bloques regionales, ¿sí? Después hay otros bloques regionales como la Comunidad de Estados Independientes, la OPEP, que es un bloque que se dedica exclusivamente a la comercialización del petróleo. Fija los precios del petróleo, a quién se le vende, cómo se vende, cuánto se vende. Está formado mayormente por países árabes y también por Venezuela, que es un gran productor de petróleo, y rige el comercio mundial del petróleo, por ejemplo. Después están el APEC y el ASEAN, que son 2 organizaciones que nuclean a países del sudeste asiático, a países asiáticos, que últimamente se han vuelto muy poderosos, porque son países que están en la avanzada de la tecnología y son productores de tecnología que después compramos en todo el mundo. Entonces son países que han crecido mucho comercialmente y tienen que tener acuerdos para poder comerciar y para obtener mejores y mayores beneficios. Pero hay una organización
que es bastante antigua y que es la más completa y compleja de todas. Y me estoy refiriendo a la Unión Europea. ¿Y por qué les digo esto? Porque si bien la Unión Europea nació como una organización económica para reconstruir a Europa después de la guerra, para ayudar a los países a comerciar, para reactivar la industria, lentamente se fueron ampliando los alcances de la Unión Europea al punto tal de que tienen una total comunicación en todos los órdenes, en los órdenes políticos, culturales, en el desarrollo de obras, de infraestructura, rutas, vías férreas, vías aéreas, túneles, puentes, universidades que tienen convenios y se puede estudiar indistintamente en cualquier parte. Y obviamente tienen un documento común, que es el documento de la Comunidad Europea. El ser ciudadano de cualquiera de los países europeos te da la categoría de ciudadano comunitario, es decir, ciudadano de la Unión Europea, y podés circular libremente por todos los países sin pasaporte, y hasta han llegado al punto de tener una moneda única, que es el euro, que hoy por hoy es la moneda más poderosa del mundo. Llegar a tener el euro significó que todos los países tuvieran que equilibrar sus economías, porque así como había países muy ricos, otros países de la Unión Europea no tenían el mismo desarrollo económico. Entonces hubo que ayudar a esos países a que sanearan su economía y a que se desarrollaran para poder equilibrarse y así tener una economía más equilibrada que les permitiera tener una moneda única. ¿Qué pasó? En todo este proceso, Gran Bretaña entró en disconformidad y hace 2 años anunció que se iba a retirar de la Unión Europea. En un proceso largo, o sea, lentamente, iba a ir retirando sus capitales, iba a ir terminando acuerdos que estaban firmados por un plazo, en fin, lentamente Gran Bretaña se fue retirando de la Comunidad Europea y finalmente la última relación que tuvo con la Comunidad Europea culminó el 31 de enero de este año. Y toda la Comunidad Europea ha quedado conformada, menos Gran Bretaña, que se ha aislado de la Comunidad Europea. Esto fue muy resistido por la población. En general, la población británica no quería, a este proceso se lo llamó Brexit, perdón. Y en general la población británica no quería el Brexit, quería seguir formando parte de la Comunidad Europea. Pero bueno, se hizo un referéndum, es decir, se le preguntó a la población sí o no, estuvo muy discutido y finalmente el gobierno adoptó la separación definitiva de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, todos los demás países de Europa tienen bastante tolerancia con los inmigrantes, Gran Bretaña menos, ¿sí? Controla más sus fronteras, controla más su economía, no otorga tantos beneficios y préstamos a los países europeos como lo hacía antes, porque Gran Bretaña tiene una economía bastante poderosa. Y finalmente, Gran Bretaña ha concretado definitivamente su separación de la Unión Europea. En este momento Argentina ha hecho algo parecido con el Mercosur, se ha distanciado comercialmente de Brasil. Argentina y Brasil eran los 2 países más fuertes del Mercosur y en este momento el Mercosur prácticamente no está funcionando como bloque económico regional. Bien, para finalizar van a ver un pedacito de una película, Capitán América, Guerra Civil, que transcurre en las Naciones Unidas. Es una situación totalmente ficticia, porque Wakanda, que es el país que representa T'Challa, es ficticio, no existe y es un país de fantasía,
Pero bueno, se da toda una situación de reconocimiento y de cesión de las Naciones Unidas que está muy bien recreada, aunque hacemos las aclaraciones. Este país no existe. Pero la Organización de las Naciones Unidas y las imágenes son todas reales y les va a servir para que vean cómo se desarrolla una sesión en un organismo internacional, tan importante como las Naciones Unidas y en otros organismos también. Bueno, chicos, espero que hayan entendido todos los temas. Siempre tienen las clases de consulta para preguntar. Vean el video con tiempo, tranquilos. Deténganlo todas las veces que haga falta para entender y poder hacer así las actividades.